Yo aprendí de mi padre biológico y también he aprendido de 3 tipos de padre, o de 3 padres que la humanidad no puede entenderlo, pero los que realmente tenemos identidad podemos entender que existen 3 padres: el Padre biológico, el Padre espiritual y el Padre celestial. Todo aquello que esté en contra de una paternidad es porque no tiene identidad. Es muy importante en estos tiempos recordarle a la raza humana que siempre tuvimos un mentor, siempre tuvimos un maestro, y ese fue un papá biológico. Pasaste después a tener un padre espiritual que ahora es tu mentor también y es tu maestro. Pero el verdadero papá de todos los papás, que nunca quitaremos el lugar de él, siempre será el Padre celestial que está en los cielos. La Biblia dice que si instruyes al Hijo en la carrera del Evangelio, en la carrera del camino del Padre celestial, del camino de Dios, dice que éste nunca se apartará de ella, y aunque se apartare, de viejo volverá, algún día volverá, porque lo que bien se siembra jamás se seca, siempre se cosecha. Cuando un padre siembra lo mejor y de sus 5 hijos 1 o 2 salen mal, tarde o temprano, ya sea viejo, ya sea joven, tarde o temprano regresará al redil, si tus enseñanzas, si tus ejemplos fueron los correctos. Tal vez no los excelentes, porque no hay un padre excelente, pero sí fuiste el padre que en el momento que te necesitaron estuviste con ellos. Y la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos no es una gran cuenta en el banco, aunque muchos lo desean. No son bienes. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el camino, la carrera del Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy en día se ha perdido esa imagen paterna, esa imagen que el Padre celestial nos enseñó a todos los padres maquetas, o los que somos una sombra del original, al Padre biológico y a los padres espirituales. Porque creas o no, la Biblia habla de un padre espiritual y de un padre biológico. Cuando tú dices no llamar padre a nadie, entonces no tendrás que llamarle padre tampoco a tu padre biológico. Tú tienes que entender que hay un Padre celestial que está arriba, y ese trono nadie lo va a ocupar, ni el pastor, ni el padre que te parió, como dicen por ahí. Ninguno de ellos dos ocupará el lugar del Padre, del trono, del papá de papá, del Rey de reyes y del Señor de señores. Eso lo tenemos conscientemente todos, pero sí sabemos que representamos, porque el Señor nos dio a nosotros un don, una gracia, un talento maravilloso de ser papás o ser padres. Y eso no se estudia, y ese título no lo adquieres en una universidad. Ese título lo recibiste cuando Dios te creó y que eres el varón de la casa. Por eso cada varón que nace varón, nace para reproducir su herencia, su apellido o su descendencia. Pero el varón que no reproduce su descendencia porque perdió su identidad, entonces tenemos un problema. Estamos diciendo que Dios se equivocó. Si la Biblia dice que Dios es perfecto, lo que Él empieza, Él lo termina. Los renglones de un Padre de Dios celestial, como dice una película, los renglones torcidos de Dios no existen. Existirán los renglones torcidos del ser humano porque eligió el mal camino. Desde el principio fue un mal hijo, va a ser un mal padre. Por eso es importante decirles que tenemos que reconocer, tenemos que comprender que si queremos tener hijos o buenos hijos, dependerá en gran medida de lo que ellos vean a través de nosotros. Dependerá de lo que nosotros somos para ellos. Podemos decir
entonces que lo que nosotros somos afectará a ellos y a su futuro. Y será esa una gran responsabilidad. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Es un Padre que tiene atributos. Yo esto lo aprendí de mi Padre espiritual. Cualidades y atributos de un Padre celestial, por ejemplo. El número 1, anótelo. Uno de los atributos del Padre celestial, no espiritual ni el Padre biológico. Veamos el ejemplo más grande que tenemos que seguir. El Padre celestial, su primer atributo es, Él es un cultivador. Cultivador, dice. Un cultivador es uno que hace que algo sea fructífero. También alguien que logra que una cosa sea mejor que cuando la recibió. Un padre cultiva los dones. Dice que un padre cultiva los dones y los talentos de sus hijos. La misión principal de un padre es llevar a sus hijos a descubrir y a desarrollar sus talentos, sus dones y sus potenciales para llegar a su propósito y llamado y destino que Dios le asignó, tanto en lo espiritual como también en lo natural. Ese es el padre que cultiva. Voy a hacer que mi hijo sea uno de los mejores. Voy a hacer que mis hijos o mis hijas sean una de las mejores. Lo voy a equipar, lo voy a preparar. Y tienes que llevarlo de una manera cultivadora, diseñadora, para que ese hijo o hija se vea motivado a cumplir el propósito. Esto es lo que hemos perdido en los papás terrenales. El segundo, el que endosa. Número 1 es cultivador. Y el segundo, el que endosa. El padre que endosa es aquel que da valor, da identidad a sus hijos. Por eso hay muchos hijos sin identidad, que no creen en el padre, no creen en el matrimonio, no creen en la familia. Esos no recibieron el valor de alguien que endosó en ellos un valor, una identidad. O aquellos que viven o trabajan bajo su paternidad, les asegura que son valiosos, que pueden hacer algo significativo y que sus vidas valen la pena. El Padre Celestial, después de transformarnos en nuevas criaturas por su redención y por su amor, Él quiere que seamos mejores y que primero que tengamos identidad. Él quiere que tengamos valor y tengamos identidad. Hoy valemos más que antes porque la sangre de Jesús nos hizo de un gran valor. Un padre te llena de valor. Un padre te motiva que seas un campeón. Muchas veces los hijos reciben palabras de un padre no muy motivacional. Cuando no pasan un examen, cuando este hijo es deportista y le meten goles, cuando practica un deporte y no lo hace bien, el padre siempre le da una palabra que no es motivacional. Dice, oye, qué tonto fuiste. El hijo sale traumado. Este padre no está endosando nada en ese hijo. Ahí, por favor, tranquilos, porque yo sé que el Espíritu Santo hace reír, pero aquí se están riendo nada más porque sí. A trabajar, hijos. Estoy hablando de un padre y ustedes, los 3, 5 que estén aquí a larga distancia, tienen que aprender también todos. Porque aún tengamos 50, 60 años, o aunque tengas 20, 30, todavía no has aprendido nada. Yo no he aprendido nada. Me falta ser papá todavía bien. Y cada día saco lo mejor y aún todavía siento que me falta más. Entonces todo un joven debe estar escuchando este mensaje. Todo un adulto debe estar escuchando este mensaje. ¿Y por qué no? Todo un anciano debe estar escuchando este mensaje. Tanto mujeres como varones deben escuchar este tema, porque el mundo está perdido. Tiene miles y billones de falta de identidad. Por eso el problema de la diferencia de géneros. Por eso el problema de la diferencia de matrimonios. Por eso el problema de que cada quien hace lo que quiere. En este mundo todo es bajo una autoridad, bajo una paternidad.
padres que no han sabido crear hijos, que no han sabido cuidarlos, no han sabido enseñarles, han criado, como vulgarmente decimos, monstruos y no hijos. Tenemos que ser cultivador en ellos. Tenemos que endosar en ellos la paternidad y el ADN. Tenemos que decirle cuando el hijo falla: hijo, adelante campeón, no te preocupes, viene la otra oportunidad. Hija, no te preocupes, tú eres una campeona y Dios va a llevarte a tu éxito. Tal vez no hoy, pero otro día, mañana, el mes que viene. Tenemos que usar palabras que ellos sean endosados. El Padre Celestial, después de transformarnos, Él nos dio una redención, nos dio un valor, nos dio su identidad. Hoy valemos más que todos. Dice la palabra de Dios: cuando tú me sacaste del lodo, del muladar, mira lo que éramos. Cuando Él nos adoptó como hijos, reconocemos: Señor, tú me recogiste del lodo cenagoso, ahora soy tu hijo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Aunque tú le hayas enseñado el camino de Dios, pero ese hijo salió mal. Pero nunca se le va a olvidar tu ejemplo, jamás. Aunque ya no vivas, aunque estés muerto, se va a acordar que tú le enseñaste, le diste los mejores ejemplos, y Él va a regresar al camino que tú le enseñaste. Ningún trabajo hecho por Dios y hacerlo bien para Dios jamás se seca, todo fructifica. Por eso ese hijo, dice que ese hijo se fue al mundo. Allá en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 21, dice que ese hijo pródigo pidió su herencia y se rebeló en contra del padre, cuando el padre le había dado buenos ejemplos, le había dado buena vida, le había dado todo. Sin embargo, le gustó el liberalismo. Se encontró un amigo y le enseñó qué es la libertad, y le gustó vivir su libertad. Hay muchos jóvenes que quieren vivir el liberalismo, aunque tengan buenos padres, buenos abuelos, buenos instructores de la palabra de Dios. Hay hijos que son hijos de pastores y andan perdidos en el mundo, y a los pastores a veces nos da pena y vergüenza tener una hija, un hijo que esté perdido cuando nosotros predicamos el evangelio. Esa sería la verdad, la burla del diablo hacia un ministerio. Por eso el hijo pródigo reconoció, cuando vio que no tenía nada y entendió que ese mundo no deja nada, y que comía de migajas, y que verdaderamente allá afuera no hay amigos, ni hay padres, ni hay nada. Él regresó otra vez a su casa, reconociendo que había un padre que le había dado todo, un padre que le había enseñado, un padre que lo había apoyado, un padre que estaba con él en las buenas y en las malas. Y entonces dijo: yo tengo un padre, y si yo estaría en la casa de mi padre, yo no estaría viviendo esta vergüenza. Y él tuvo que regresar. Y cuando el hijo regresa, un padre jamás va a correr a su hijo o lo va a denigrar, lo va a insultar. Al contrario, el papá que dio buen testimonio, va a ver que los frutos, los resultados, tarde o temprano dieron buenos resultados, y que regresó pidiendo perdón. Cuando el hijo llega pidiendo perdón, es un hijo que recibió lo que tú sembraste. Pero hay hijos que quieren regresar y decirte: bueno, yo regreso como amenazante, como imponiendo leyes. Yo regreso, pero si se me deja ir al cine y llegar a las 1 o 2 de la mañana. No. Cuando el hijo pródigo llegó, no puso reglamentos, no puso condiciones. Cuando el hijo pródigo llegó, se sometió a la autoridad de su padre. Ese es el hijo que sabe honrar al padre. Y es el padre que sembró buenas dádivas en el hijo. Vemos también a otro hijo rebelde que fue bien instruido, pero un pequeño error de un padre, un pequeño error, hasta donde lleva al hijo a vivir condenado toda su vida. El caso de Noé. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Cam cambió la historia de su descendencia cuando el padre cometió un error. Dice la historia que Noé se embriagó y se acostó desnudo, y pasó su hijo Cam y lo vio desnudo y lo publicó a todos los que se le atravesaban. Por eso debemos tener cuidado, papás, que si nuestros hijos cometen errores, es porque tú cometiste también tu primer error. Los hijos son la imagen a lo que nosotros somos. Las hijas son
lo que nosotros le enseñamos. Pero cuando un hijo sale mal, pero tú le enseñas bien, será un hijo pródigo que va a regresar tarde o temprano, porque lo que tú sembraste fue palabra de Dios, ejemplo de Dios, y hiciste en él, fuiste en él un padre cultivador, y también un padre que endosaste, que le diste realce a su vida, le diste identidad, le diste tu ADN, y dijiste: hijo, si yo fui mejor, yo quiero que tú seas todavía mejor que yo. Otra palabra que también me gusta: protector. La palabra protector es el padre que protege, o es el protector, es aquel que cubre a su familia y a todos los que están bajo su paternidad. Él los cuida cuando el enemigo los ataca. Es un escudo de protección contra los peligros, la dureza del mundo, es un escudo contra la dureza del mundo, y como lo fue David al pelear con el león y el oso para proteger a las ovejas de su padre. Las características de la protección de un padre se manifiestan en 3 formas: seguridad, cobertura y refugio. La palabra seguridad lo vemos en el libro de Job 17:3, y cobertura en el Salmo 91:10, y refugio en el Salmo 32:7. Vemos como un protector protege a sus hijos o a sus ovejas, protege a lo que está bajo su cobertura, siempre está al cuidado de ellos, de sus enemigos. Y no se trata de proteger en lucha carnal, sino protegemos a nuestros hijos en nuestras oraciones. Tú como padre de esa casa, de esa familia, como sacerdote de esa familia, tú ya eres un pastor de un pequeño rebaño. Desde el momento que te casas, tú ya eres pastor de una sola oveja, de tu esposa. Y cuando tienes hijos, eres pastor de hijos, 2, 3, no sé cuántos. Entonces tú ya eres pastor de un pequeño rebaño que tienes que cuidar y proteger físicamente, moralmente y espiritualmente. La lucha más aguerrida para proteger una familia es el área espiritual. Usted debe ser el sacerdote que debe orar por ellos en la mañana y orar por ellos antes de acostarte en la noche. Usted debe proteger a su familia. La cabeza de esa casa es la que debe estar pendiente, cuidando, porque Dios nos dio esos atributos. Protector. La característica de protección de un padre se manifiesta en 3 cosas, te lo voy a repetir: en la seguridad, cobertura y refugio. El hijo sabe que hay un padre que lo va a ayudar. No sobreproteja, solo proteja lo que tiene que proteger. No asolape, dile lo que no es y lo que sí es, pero no que vaya conforme a lo que a ti te conviene. Porque hay padres que andan mal y los hijos andan mal, y cuando la esposa le dice: corrige a tu hijo porque anda molestando a las muchachas, y como el papá también es mujeriego, él dice: no, mi hijo está bien, ese sí es un machín, ese sí está bien. Le aplaude las cosas que supuestamente son de gran ejemplo para él. No, eso es malo. No hagamos que nuestros hijos hagan eso. Enseñémosles que una familia es sagrada, una esposa es sagrada y los hijos son sagrados. No puede tener hijo en cada estado, o tiene un hijo en un solo lugar con una sola esposa. También otra característica, o como le llamamos, ¿verdad?, otros atributos. Vimos que es cultivador, el que endosa, el que protege. Ahora el mentor. Un padre es un mentor. El Señor Jesús es un mentor. Un mentor es alguien que enseña, exhorta, fortalece, discipula, anima de forma gradual y envía al discípulo a depender de la suficiencia de Dios. No lo hace dependiente tanto del padre, el papá biológico, sino que lo hace más dependiente de lo original papá, que es el Padre Celestial. Lo hace dependiente y suficiente de Dios.
el mentor, el papá, le dice a su discípulo, a su hijo, lo que ve y oye del Padre. De esta manera, el Dios de paz estará con el Hijo. Porque el día de mañana yo no estaré en esta vida. Y yo le digo a mis hijos, el único padre que va a estar con ustedes y a quien ustedes pueden platicarle todo y él puede resolverle todos sus problemas, se llama Jesús de Nazaret. Porque el día de mañana yo no estaré para ayudarte. Y si yo te ayudo hoy, yo no puedo ayudarte a la capacidad del Padre que está en el cielo. Te debo de inducir como discípulo quién es el Padre original. Yo solo soy una maqueta. Igual, soy un padre espiritual en la casa, en la iglesia, pero no soy el original. A mí no me den la gloria ni la honra como padre. Gracias porque me llaman papá, porque eso es lo que representamos, mas no somos los originales. Recuerde bien, solo representamos, pero no soy el original. El verdadero Padre se llama Jesucristo y Jehová de los ejércitos. Nosotros debemos dar ejemplo de lo que Él es, como el Padre biológico debe dar ejemplo a su Hijo de lo que el Padre celestial es. Por eso el mentor le dice a su hijo o a su discípulo: tú tienes que depender totalmente de Dios. El día de mañana yo no estaré y tú tendrás la edad que yo tengo y tendrás los hijos que yo tengo, una mujer que cual va a ser madre de tus hijos, y entonces vas a empezar a vivir una vida muy dependiente de ti y Dios. Ya no estaré yo, pero si aprendiste la enseñanza, si aprendiste el mentoreo, vas a saber cómo guiar a tus hijos y a tu esposa. Vas a aprender cómo guiar a tu pequeño rebaño. Si eres buen padre en casa, serás buen pastor en una iglesia. Jamás te atrevas a ser pastor si en tu casa nadie te honra y te respeta. No se trata de ganarse el respeto. Cuando alguien dijo: yo aquí me gano el respeto, es palabra incorrecta. Ganarse el respeto no es correcto. Sembrar respeto es lo correcto, porque el que siembra cosecha, y el que no siembra no puede ganarse el respeto de nadie porque no sembró nada. Y si siembra maldad, es lo que va a recibir. Le van a faltar el respeto. Por eso tienes que ser un buen mentor, papá, que me estás escuchando. Hoy, por ser día del papá, este es el regalo que yo te doy. Y yo creo que es el mejor regalo que puedes recibir, que un zapato, que un calcetín, que un pantalón, o que el regalo más grande, que una moto, o una bicicleta, o un carro. Este es el mejor regalo. Que la palabra de Dios te enseñe. Aún todavía somos grandes y viejos y todavía no aprendemos. Tenemos que seguir aprendiendo para llevar un buen rebaño a la presencia de Dios. Vemos otro punto más. Aparte de que somos mentores, somos progenitores. La palabra progenitor es uno que da inicio a la genética humana, o sea, al ADN de esa persona, pero también el ADN espiritual de sus hijos. Un solo padre da origen a varias generaciones, según Génesis 49, 26. Ese padre da origen a varias generaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un hijo, ese hijo y esa hija va llevando tu sangre, como también su apellido. Ese mismo ADN va llegando hasta las generaciones que a ti te pertenecen por sangre. Eres progenitor. Es alguien que portas una genética. Por eso tu apellido alcanza el apellido y así se va. Es una verdad extraordinaria saber que vamos a producir lo que somos, no lo que enseñamos. Esa es una parte importante. Una cosa es lo que tú enseñas, o como dice alguien por ahí, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que usted es, lo que yo soy. Podrán decir de mí y de usted muchas cosas, pero los que te conocen saben quién eres.
Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos marcan. Por eso es una verdad extraordinaria saber que vamos a producir lo que somos, no lo que enseñamos o decimos. Recuerde que el Padre determina la calidad de vida emocional y espiritual y física y moral que va a transmitir a sus hijos. Él es el responsable de dar la identidad a sus hijos por medio de sus genes. Esa es una identidad. Por eso usted es un progenitor. Usted es el responsable de todo esto. Es muy importante la identidad. Si no existieran los padres, entonces tendrías que quitarte el apellido de tu padre. Si no existiera el Padre espiritual, entonces tendrías que decir que Dios no existe, porque el Padre espiritual y el Padre biológico representan al original Padre que está en los cielos. Cualquiera de ellos tres o dos que tú niegues, usted está negando al Padre que está en los cielos. Y otro punto más: el Padre es un líder. Un líder es aquel que va adelante y muestra el camino. No es un padre dominante ni controlador, pero sí incentiva y apoya para motivar a sus hijos a que sigan adelante. Él puede organizar, dirigir, juzgar y tomar decisiones sabias que por general van a traer satisfacción a todos y también dará un ambiente de seguridad. Un padre debe de ir con sus hijos de vez en cuando, incentivarlos y comprarles algo y decirles el por qué tú se los das. No es fácil que el hijo entienda que tú tienes que a veces negarte para comprarte a ti, para poder incentivarlos a ellos y darle a ellos, compartir esa motivación. No te compro esto para manipularte, te compro esto porque me gustó que este año pasaste el examen, tal vez arrastrando medio, pero lo pasaste. Es una manera de incentivarlo, de motivarlo, que para la próxima a lo mejor te suba la calificación, o en la casa te ayude a trabajar, a hacer cosas en la casa. Hay muchas maneras. Cuando nosotros incentivamos a un hijo, trae satisfacción a todos, también a la mamá, a todos. También dará un ambiente de seguridad. Wow, mi padre cada vez que yo hago algo bien, me motiva, me regala, me obsequia. Entonces, yo quiero ser así. La verdadera paternidad o gobierno patriarcal se encuentra en el servicio. Siempre va a servir. Y por otro, y voy a terminar diciendo, el padre es un animador que anima. El padre como animador le da a sus hijos, aquellos que están bajo su paternidad, la confianza de ir y realizar más de lo que ellos por su propia cuenta pueden hacer o tratar de hacer. El hijo pide: padre, quiero salir, ¿ves? Porque está la confianza, porque el padre los anima. Yo te animo dándote mi paternidad y dándote con esta paternidad mi confianza. A veces la hija: papá, quiero ir a un lado con mis amigas. Vaya, hija, porque sé que vas a hacer lo correcto. Ese es el padre que anima. A veces no tenemos confianza en nuestros hijos y no dejamos que hagan cosas ni salgan a hacer, pero lo harán a escondidas de nosotros, porque así es la vida. Cada quien se la ingenia para hacer algo bueno o para hacer algo malo. El Padre Celestial siempre nos anima de diferentes maneras, a través de su palabra, con profecías, con gozo,
y entre otros. El Padre Celestial siempre nos anima. A mí me anima cuando estoy pasando momentos difíciles. Viene alguien y me dice: usted es mi papá. Y digo: wow. Cientos de personas de grande edad y de mucha preparación dice: usted está loco, usted no es papá de nadie. Por eso razón tenía el Señor que tendríamos que ser como niños, porque un niño inocentemente llena un vacío que necesita y te dice: usted es mi papá. ¿Me podrás prestar a la niña, hija? Invitamos a una bebé a venir. Ven, Esther. ¿Qué soy yo para ti? Mi papá. ¿Soy tu papá? Sí. ¿Quién te enseñó? Dios. Dios. Hace rato estaba yo pensando, hay muchos que no creen en la paternidad espiritual y yo creo que ya tampoco creen en la paternidad biológica. ¿Cómo lo sabe, apóstol? Porque hay muchos jóvenes allá afuera descarriados, le hablan. Por eso razón tenía el Señor que teníamos que ser como niños. Ella dice: a mí me dijo Dios que tú eres mi papá, y realmente soy su papá espiritual, y ella me ama. No tiene un papá, el que lo crió, el que la crió, el que la engendró, perdón, no está. ¿Dónde anda? No sé. Pero qué hermoso es que Dios haya puesto en el corazón, en mi corazón, una identidad. Yo siempre me voy a identificar, siempre dejaré una marca, y todos me llaman papá Benny, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Y yo cuando esté viejito me van a decir papá Benny, y todo Cuaxa me va a conocer por papá Benny. Cuando yo era niño, allá en Revolución, había un viejito que estaba cieguito. Le llamamos papá abuelo, no le ponían el nombre, pero le llamaban papá abuelo. Y siempre estaba cantando en la esquina. Pasaba la gente y le daba una limosna. Y era conocido como papá abuelo. A lo mejor no demorando y no me digan papá Benny. A lo mejor cuando yo esté ya bien viejito, me digan papá abuelo. Porque es la marca que sé dejar. Y ella viene y me dice, y me da un regalito. Me dice: tú eres mi papá Benny. Y ella levantó el ánimo que muchos críticos habían querido bajar. Ahora sé que la paternidad hace mucha falta, y seguiré siendo papá con tal de levantar el ánimo y llenar el vacío de esas personas que no tienen identidad de paternidad. Dios me llamó para hablarles que el verdadero Padre está en los cielos. Sí, es cierto. Yo solo soy uno más, un mentor, un instructor, un consejero, y eso se le llaman padre guías o padre espiritual. Pero el verdadero papá está en el cielo, ¿verdad, hija? Sí. El verdadero papá está en el cielo. Sí. Y yo soy un padre espiritual que trato de hacer el trabajo, como dijo Jesucristo. Trato y hago la voluntad del que me envió. Igual yo lo hago. Hago la voluntad del que me envió. Te quiero mucho, hija. Tus palabras revolucionaron mi corazón y dijeron: voy a ser papá aunque me eche el mundo encima.